En abril de 2018, los nicaragüenses se organizaron para protestar, exasperados ante los abusos del régimen. Enormes manifestaciones populares clamaban por una verdadera democracia. Los adoquines, como en la época de la guerra contra los Somoza, se convierten en materiales para las barricadas. Toda forma de lucha vale, desde quemar llantas hasta sembrar las calles de trampas para pinchar los autos oficiales. El derribo de algunos árboles de la vida, unas esculturas metálicas erigidas en Managua por Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, alienta los ánimos de los manifestantes. Creen que llegó el momento del cambio, pero no fue así. Los heridos y los muertos se cuentan por centenares. Los jóvenes se equipan con armas artesanales para enfrentar a los bien organizados escuadrones policiales. Y los policías no tienen problema en disparar a matar. Los hogares se convierten en salas de velación. Cientos de ataúdes proliferan por todo el país, en ciudades y campos, en funerales llenos de dolor, impotencia y rabia. A medida que se agudiza la crisis, los protestantes cambian sus armas artesanales. Las calles se convierten en verdaderos campos de batalla. Esbirros del régimen, sin insignias oficiales y fuertemente armados, distribuyen ráfagas de terror entre la población. Mientras tanto, la policía despliega una enorme capacidad represiva sobre la población civil con toda clase de abusos. Todo ante la mirada impávida de la pareja presidencial. La represión alcanza todos los niveles. El gobierno de Ortega inhabilita a Cristiana Chamorro, considerada favorita para vencer a Daniel Ortega en los comicios de noviembre de 2021. Hace lo mismo con otros 6 aspirantes. Su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, también perseguido, se convierte desde el exilio en símbolo de la resistencia. La mordaza aprieta. El gobierno bloquea las importaciones de papel periódico
con lo que el diario La Prensa debe dejar de circular. Luego es allanado y bloqueada toda su operación. Hasta el escritor Sergio Ramírez, una de las plumas más importantes del país, tiene que exiliarse. El régimen no tiene miramientos. La histórica exguerrillera sandinista Dora María Telles es condenada a 8 años de cárcel en la dura prisión del Chipote por traición a la patria. Su delito, oponerse a Ortega. La Iglesia Católica Nicaragüense se pone en la mira del dictador tras proteger a los manifestantes, y varios prelados, como Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, terminan arrestados y en prisión domiciliaria. Todo ello en medio de críticas al Papa Francisco por su supuesto silencio frente al tema. La imagen de las religiosas de la Orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, cuando salen expulsadas, señala los extremos del gobierno. No serían las únicas. La resistencia continúa. Y los apelativos populares contra el dictador no dejan dudas. Con el arresto y expulsión del presidente Manuel Zelaya el 21 de junio de 2009, tras convocar una asamblea constituyente considerada ilegal por los demás poderes públicos, asumió el poder el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti. Este episodio marca los antecedentes inmediatos de la situación actual. En las calles, manifestantes a favor de Zelaya se enfrentan con las autoridades para exigir el reintegro del presidente. Las redadas policiales se multiplican. La primera dama, Xiomara Castro, asume un papel protagónico. Para aspirar a la presidencia en las elecciones de 2017, Salvador Nasralla se alía con Zelaya, quien había regresado al país. Se enfrentaba a Juan Orlando Hernández, quien buscaba una reelección considerada ilegal. En las elecciones generales de 2017, el presidente Juan Orlando Hernández fue reelegido en medio de múltiples denuncias de fraude. La crisis postelectoral no se hizo esperar, con manifestaciones en varias ciudades, cortes de carreteras y una sensación generalizada de angustia por una democracia en grave peligro. Nada impidió que en la violencia se involucrara el crimen organizado.
En medio de todo, la migración masiva de hondureños hacia Estados Unidos no deja de crecer mientras miles de personas huyen de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Con la violencia reinando y las dificultades a flor de piel, las elecciones parecen ofrecer un refugio posible para la democracia. Después de un primer intento en 2013, Xiomara Castro gana las elecciones de 2021. Su esposo Manuel Zelaya, el otrora perseguido, ahora se convierte en el primer caballero de la nación. Mientras tanto, Juan Orlando Hernández termina extraditado a Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Las nuevas generaciones llegaron al poder en El Salvador el 1 de junio de 2019, de la mano de Nayib Bukele, un presidente millennial que rompió en 1000 pedazos el bipartidismo imperante desde 1989 y por lo mismo despertó grandes expectativas de renovación. Pero pronto mostró una faceta oscura. El 9 de febrero de 2020 se tomó la Asamblea Nacional con soldados. Comenzaba su camino autoritario. Jóvenes recluidos en centros de detención mostraban desde las ventanas el enfoque de fuerza del gobierno contra la pandemia, mientras los programas sociales eran insuficientes ante una población sumida en la angustia. En un ambiente represivo de tierra arrasada contra el delito, el gobierno comienza a ver enemigos en las ONGs y en los familiares de desaparecidos que buscan justicia. Con el Poder Judicial en el bolsillo, incluida la Fiscalía, Bukele comienza a perseguir a políticos opositores y representantes de gobiernos anteriores, como el exalcalde de San Salvador, Ernesto Buichont, caen en la mira de Bukele. Incluso había salido en una foto con el presidente y la entonces embajadora de Estados Unidos, Jean Maines. Los controles y las restricciones a la prensa pronto se hicieron sentir. Bukele se empeñó en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, lo que en septiembre de 2022 desató protestas y a la larga cierta indiferencia popular ante la famosa billetera virtual, el Chivo. Bajo el régimen de excepción, centenares de personas sufren cárcel por meros indicios de pertenecer a bandas criminales. Las redadas suceden en cualquier parte. Las mujeres acampan frente al Centro Penal La Esperanza, donde permanecen muchos de los detenidos. La represión es brutal.
Los diputados oficialistas, las Fuerzas Armadas y una amplia capa de la población le han dado a Bukele el respaldo que necesita para legitimar sus prácticas antidemocráticas. Lo que ha convertido en el pan de cada día al régimen de excepción, las capturas, la violencia policial, la persecución y la muerte en centros penales. La comunidad indígena recibe una importante reivindicación con el histórico juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, declarado responsable de al menos 1.700 muertes de la comunidad de Ixil en los años 80. Parecía abrirse una nueva primavera con actores de la justicia como Jazmín Barrios, Claudia Paz y Paz y el exmagistrado colombiano Iván Velázquez, presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La renuncia y el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti auguraban el avance de la justicia contra la corrupción. En medio de esperanzas populares, llegaba al poder Jimmy Morales. Tras disfrutar de una popularidad importante, la imagen de Morales comienza a deteriorarse con una situación social que no mejora, el hallazgo de restos humanos y una pobreza generalizada en medio del deterioro de la situación social. La CICIG acusa por corrupción a Sammy Morales, el hermano del presidente, con lo que se daña la relación de Iván Velázquez con el gobierno,
que empieza el proceso para expulsarlo del país. Todo ello en medio de manifestaciones a favor y en contra. Morales termina su periodo en medio de abucheos. Asume la presidencia Alejandro Yamatei. La policía reprime protestas indígenas contra la explotación minera en el Estor, realizada por una empresa ruso-suiza. Nos robaron todo menos las ganas de luchar por Guatemala. Se convierte en una arenga común. Jueces, fiscales, periodistas nacionales y extranjeros salen del país, mientras otros terminan en la cárcel. El incendio en el edificio del Congreso en noviembre de 2020 da cuenta de la intensidad de las protestas ante la desconexión del Estado con las necesidades de los guatemaltecos. La imagen del reconocido periodista José Rubén Zamora, preso, se convierte en un trofeo para los enemigos de aquellos que por años fueron los referentes de la lucha anticorrupción en Guatemala.